Bueno, vamos a tomar contacto con dos colegas, con dos periodistas. Uno es Antero, que está allí en Perú, y Antonio Bautista, que está en México, para conversar sobre la realidad política de ambos países. Comienzo contigo, Antero. Gracias por estar y preguntarte cuáles son las últimas novedades de la situación muy endeble desde el punto de vista político que está viviendo Perú. Saludos a todos. Sí, lamentablemente en el Perú estamos en una crisis permanente ya hace varios años, en especial del 2016, que en tan poco tiempo tenemos tantos presidentes. Actualmente tenemos, por ejemplo, la posible extradición del expresidente Toledo, así es que el Fundo Barbadillo, donde se encuentran los otros dos expresidentes bajo arresto, puede incrementarse con un expresidente más. La situación está muy difícil, las protestas continúan, aun cuando la gran prensa no cubre estas protestas. Bien, pasamos ahora a ver a Antonio, ¿no? Que nos cuente un poco cómo está su país. Hola, Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues también estamos en un momento pues muy importante para nuestro país. Está terminando prácticamente ya en la recta final el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y muchas situaciones se han puesto tensas en diferentes frentes, tanto internos como externos. En las últimas semanas, por ejemplo, ha habido una serie de comentarios por parte de Estados Unidos que han criticado tanto la reforma electoral que ha impulsado el presidente al no haber el cambio constitucional que él planteó, al ser rechazado por el Congreso, planteó una serie de reformas a las normas secundarias. Y bueno, pues estas han tenido reacciones en el Congreso de Estados Unidos que no han visto allá como democráticos estos cambios, y a eso se ha sumado la guerra que se lleva contra el narcotráfico, la lucha, el combate contra las drogas, en particular el fentanilo, que en los últimos años ha sido uno de de los factores relevantes en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y que ha causado más de 100,000 muertes en el territorio estadounidense. Esto también ha sido motivo de una serie de señalamientos en las últimas semanas por parte de las autoridades estadounidenses, en el sentido de que si bien México está trabajando en favor de frenar el tráfico de drogas, podría hacer más. Estos señalamientos pues, han tenido repercusión también en el gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que son señalamientos injerencistas, que ellos no operan de la misma manera que operaban los gobiernos anteriores, que no se ha limitado ya la participación de Estados Unidos en las acciones contra el narcotráfico, e internamente estas reformas electorales han despertado una serie de manifestaciones en las que no se habían visto durante su administración y que también él no se esperaba, que tuvieron una de las máximas expresiones el domingo pasado, cuando se llenó el Zócalo por parte de personas que protestaron, que se manifestaron en rechazo a estas modificaciones que se pretenden al INE, los cambios que se han hecho a la estructura de este instituto electoral, que para muchos analistas es un retroceso en lo que se había logrado en materia electoral en el país. La manifestación en el Zócalo, de acuerdo con cifras oficiales, alcanzó a 90,000 personas en el Zócalo. Sin embargo, los organizadores y la realidad que muestran las imágenes fueron de más de 500,000 personas en el Zócalo, pero no solo fue en la Ciudad de México. Sí. Esto se replicó en las principales ciudades de las 32 entidades que se divide México. Entonces fue una manifestación muy grande en la que se mostró que hay una oposición a estas reformas, a estos cambios. Y bueno, pues ahora ya fue promulgada, el pasado 2 de marzo ya se promulgó esta ley, ya está publicada en el Diario Oficial, lo que le da carácter de vigencia. Y pues empieza una batalla legal, empieza una batalla en tribunales en las que se va a buscar frenar estas reformas. Y no solo eso, también en materia económica la inflación no ha cedido, se ha mantenido muy alta, y a pesar de que el dólar ha llegado a una baja en comparación con años anteriores, esto no se refleja realmente en el bolsillo de los ciudadanos. Sería uno de los planteamientos iniciales, pues, de cómo está la realidad en este momento del país.
Vos mencionabas el enojo del gobierno mexicano para con su par de los Estados Unidos, entendiendo que la opinión sobre la reforma electoral del gobierno norteamericano era una injerencia en los asuntos internos de México. Y pasó algo similar cuando lo critican desde Perú a AMLO por justamente opinar de que Pedro Castillo debe ser liberado. Es decir, por un lado, AMLO se queja de que Estados Unidos opine sobre lo que pasa en la política interna de su país. Y por otro lado, AMLO habla, por ejemplo, de la política interna de Perú. Le pregunto a los dos, comienzo por vos, Antonio. Así es, una de las situaciones que se ha presentado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha despertado pues críticas y también apoyos por parte de sus seguidores es esta relación que tiene con gobiernos que están en situaciones particularmente críticas, como Cuba, por ejemplo, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado apoyando y que a su vez ha recibido médicos ahora con el tema de la pandemia. Recibió médicos para atender a la población en el país y al lanzar un plan para contratar médicos mexicanos, para mandarlos a zonas alejadas, a zonas marginadas, y no tener, de acuerdo con sus palabras del presidente, la respuesta que esperaba, contrató médicos cubanos también. Hay médicos cubanos trabajando aquí en México. Esto ha despertado una serie de críticas y comentarios al respecto, pero no solo eso, también es esta serie de opiniones que sobre políticas exteriores de otros países, como en el caso de Perú, ¿no? A quien incluso ha llamado espuria a la presidenta actual de Perú, en aras de defender a Pedro Castillo, que pide que sea liberado. Es uno de los planteamientos que ha hecho desde que ocurrió este intento de golpe en Perú y que terminó con el encarcelamiento del expresidente. Bueno, ha sido uno de los planteamientos que ha hecho López Obrador, que se le libere, porque él también asegura que esto es parte de un complot que se le hizo al presidente Castillo. Pero no acepta de ninguna manera la presencia de un gobierno que no sea el de Pedro Castillo, a pesar, y aunque sea producto de las leyes peruanas. Vamos, hay una situación de crisis en Perú que también se están resolviendo con sus propias leyes. Hay protestas allá también, pero la injerencia de López Obrador se contrasta mucho con lo que ocurre en Nicaragua, por ejemplo, país para el que no tiene una opinión de condena en ningún sentido. Esto también ha sido señalado en muchas ocasiones porque Daniel Ortega ha cometido una serie de violaciones a derechos humanos, ha expulsado ciudadanos que son opositores a él, les ha arrebatado la ciudadanía y del gobierno de México no ha habido un solo posicionamiento al respecto. Incluso en este plan inflacionario que anunció que planea hacer una entre países de Latinoamérica, que incluye a Brasil, a Colombia, a Argentina, a Cuba y posteriormente a Chile y a otros países, no está incluido Perú. Pero por otro lado, con otros países la relación no es así. De hecho, la Unión Europea también se ha manifestado en su momento. Hace poco ha salido un comunicado de la ONU en su sección de derechos humanos, exigiéndole al gobierno a que presente los descargos en 60 días porque han encontrado evidentes problemas respecto a denuncias sobre derechos humanos, no solamente los fallecidos, también el tema de muchos heridos, hay más de 1.400 heridos, ¿no? Hay también policías heridos. ¿Cuál es la salida que se va a encontrar? Ni el Congreso de la República en el Perú, ni la señora Dina Boluarte pretenden dejar el gobierno. Si bien es cierto, la actual presidenta, viene de una sucesión constitucional, el gran problema está en que no tiene legitimidad. Justamente estaba revisando las encuestas para no fallar en el tema del porcentaje, es entre el 73 y el 76%, viendo diversas empresas de encuestadoras, de personas que solicitan que la presidenta renuncie. O sea, no estamos hablando de un 15, de un 20%. En el caso del Congreso estamos hablando de solamente entre el 6 y el 8% aprueba el Congreso. Teniendo en cuenta esta situación, la verdad, la relación hacia afuera, hacia el exterior,
pasa a un segundo plano porque nuestra situación interna está muy convulsionada y qué es lo que se debiera atender. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes, países que de alguna manera están hackeados o están permanentemente movilizados por las acciones del narcotráfico, cuando escuchan una declaración como esta, que la guerra del narcotráfico en la Argentina la ganaron los narcos. Ya que te tengo a ti aquí en pantalla, primero te escucho a vos, Antero, y después lo escuchamos a Antonio. Bueno, es una frase muy fuerte. Lo primero que salta a la mente es querer indignarse por la frase. Sin embargo, es muy realista la frase. Y lamentablemente, por ejemplo, aquí en el Perú, tenemos una zona que le llamamos el Brain, donde es el ejército y la marina que controlan la zona. Sin embargo, en los últimos 10 o 12 años, según un informe de la Casa Blanca, la producción de hoja de coca y la producción ya de la coca misma, o sea, de la droga, está aumentando. ¿Cómo es posible que en tantos años no se pueda reprimir algo que está tan focalizado? ¿No? En el Perú no es que no sé, pues en el Cusco o en el norte, en Tumbes, en Piura o en Lima, pues haya sembradíos de coca, ¿no? Está muy focalizado en 3 regiones, es esta zona del Brain, y hasta ahora no pasa nada. Y lo que se ha ocurrido en los últimos años es en que las acciones de los narcotraficantes antes solamente se circunscribían al tema de el contrabando de la droga, obviamente. En cambio, ahora con el cártel de Sinaloa, de México, que ha venido, y otros de Colombia, lamentablemente, no solamente ya es tráfico de drogas, sino también hay trata de blancas, hay temas de sicariato. Entonces la cosa se ha ido, por lo menos ampliando aquí en Perú, en cómo estas mafias comienzan a afectar a la sociedad. Y si no existe una verdadera acción de los políticos, pues lamentablemente esto no lo vamos a ganar fácilmente. Claro que sí. Y vamos a México ahora. Bueno, aquí es una situación muy, muy compleja el narcotráfico, porque todos los días se ve. Tan solo ayer hubo 78 homicidios en el país. Todos los días hay unas cifras que rebasan los 50 homicidios diarios, y muchos de ellos tienen que ver precisamente con las acciones del narcotráfico. La presencia de estos grupos del narcotráfico no ha cesado, ¿sí? A pesar de que se lanzó una guerra contra el narco, que así se anunció desde el gobierno de Felipe Calderón, que él empezó este combate en 2006 cuando llega al gobierno. De esa fecha para acá, el narcotráfico ha ido transformándose de cárteles, en aquel entonces los Zetas, el cártel del Golfo, que se van haciendo nuevas alianzas, se van transformando hasta convertirse en lo que ahora son unas organizaciones que ya abarcan operaciones mundiales y no cesan. El reclamo de Estados Unidos es precisamente por el tráfico del fentanilo, una droga que ahora se ha convertido en su dolor de cabeza porque es 10 veces más potente que la heroína y mucho más barata. Se pueden ocultar muy fácilmente y el tráfico se facilita en la frontera. O sea, pueden ocultarlo mucho mejor que podrían ocultar marihuana o podrían ocultar cocaína, y se han ingeniado muchas formas para pasar esta mercancía, porque hay un consumo, hay una demanda, y aquí se sigue produciendo. Incluso el mercado interno también de drogas es alarmante porque ya empieza a quedarse el fentanilo en este lado de la frontera. Ya no se está yendo, sino se está consumiendo aquí también. El combate contra los cárteles del narcotráfico se ha complicado mucho en los últimos años. La presencia del ejército en las calles tampoco ha sido un factor determinante para reducir estos enfrentamientos. Por el contrario, desafortunadamente muchos de estos grupos del narcotráfico tienen un fuerte arraigo social, porque muchos de ellos se
se dedican a apoyar a ciertos, vamos, a las sociedades, a los grupos sociales, a los pueblos, a los poblados, y esto les da a la larga una serie de cadenas de protección.